recurrentemente sirviendo en su congregación. Él no vive aquí. Y él tiene muchos talentos, es una persona muy hábil. Sin embargo, me llama de una manera muy conflictuada, muy indignada, y me dice, pues ¿qué pasó, no? Yo le sirvo a Dios, yo llego temprano, yo estoy listo, estoy dispuesto, pero llego a mi casa y las cosas siguen igual. Y él, basando su fe y basando sus conocimientos bíblicos en series de televisión, en películas que aunque son bíblicas, no están totalmente apegadas a la realidad que la Biblia nos enseña. En su corazón hay una confusión y en su mente. Él estaba muy indignado porque decía, no les voy a decir qué serie porque no me atrevo a recomendar nada. Sin embargo, que tengo Dios para oír. No sé. Sin embargo, él estaba indignado porque un personaje de una serie recibe una injusticia de parte de Jesús. Una injusticia porque este hombre le servía, lo seguía a todos lados, era fiel, hacía todo lo que el Señor le pedía, pero en su casa las cosas estaban mal. Inmediatamente él se identifica y dice, Jesús es malo. Por eso su llamada y me dice, oye, ¿tú cómo has hecho para lidiar con esto? Me dije, a ver, permíteme, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la realidad que tú tienes en tu mente? A ver, explícame. Me explicó, mira, es que vi esto, vi aquello, pum, pum, pum. Y mientras lo escuchaba, lo único que pude entender es que no lo conoce, que no conoce a Jesús, que no conoce a Cristo. No le conoce, no conoce al hombre al que sigue. Y me puedo dar cuenta que en la palabra de Dios eso es un problema muy recurrente. Y vamos a la palabra de Dios. En Mateo 16, del 13 al 20. No me voy a detener mucho, entonces. El título de este mensaje es, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Mateo 16, del 3 al 20 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces el Señor pregunta abiertamente, ¿qué dicen los de afuera, por así decirlo? ¿Que soy yo? Y las respuestas son muy variadas. Y después le pregunta a sus discípulos, a sus cercanos, a los que se supone que deberían ya de saberlo. Les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces responde Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Pero aquí, donde dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la respuesta de Jesús me inquieta mucho el corazón y a la vez me llena porque le dice, tú eres Pedro, pero le dice, eso no te lo dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y después el Señor da una revelación que a mí me voló los sesos cuando lo entendí. Y dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está hablando de Pedro como tal, está hablando de la revelación del Padre. Sobre la roca de la revelación del Padre, el Señor edificará su iglesia. Y eso me voló la cabeza porque mucho tiempo yo creí que hablaba directamente de Pedro.
Pero no, habla de la revelación que Pedro recibe del Padre. Y sobre esa roca es donde será el cimiento para su iglesia. Después le dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y ahora le habla no a Pedro, sino a su iglesia, a nosotros, a usted y a mí. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿A qué le suena, hermano? A que la iglesia tiene poder. Y hablando de llaves, alguien dejó unas llaves el domingo pasado. No sé si ya se las entregaron. No sé si... bueno, más domingos. Igual si al final gusta acercarse, si no, bueno, después del comercial, continúo. A la iglesia le dará las llaves del reino de los cielos, para atar y para desatar en el cielo y en la tierra. ¿Se dan cuenta del poder tan impresionante que tenemos como iglesia? Sin embargo, este joven que les comenté al principio, no ha entendido esto. No ha entendido que él tiene el poder de cambiar el clima de su casa. Que no es el Señor Jesús el que lo va a hacer. No ha entendido que Cristo no vino para arreglarnos la vida aquí. El Señor vino para salvar nuestras almas. Pero como no lo conoce, como no sabe cuál es su misión, está indignadísimo porque Jesús no hace lo que Él quiere que haga. ¿A poco no? ¿Alguna vez le ha pasado? No lo diga. A mí sí. Y si se dan cuenta, ninguno de los discípulos sabía quién era más que Pedro, pero a Pedro porque pues le soplaron la respuesta del examen. Pero vamos a analizarlo. Había en ese grupo de varones, había varones estudiados. ¿Sí o no? Había varones con conocimiento. Pedro era, digamos que el menos letrado, por así decirlo. Él era pescador, ¿no? Sin embargo, el Señor no se lo revela al más docto, no se lo revela al más sabiondo, se lo revela al que no tanto. No es que fuera tonto, porque no, sino simplemente no era tan docto. Después el Señor se lo pregunta a los fariseos: ¿de quién es el Hijo del Hombre? ¿De quién es hijo el Hijo del Hombre? Y se quedan, pues quién sabe. Ni la ciencia ni la religión saben quién es Jesús. No lo saben, lo especulan, nada más. Lo especulan. Pero muchas veces no como hijos, sino como seguidores de Cristo, nos vamos hacia la ciencia. Y, no, es que dice que el manto y que... No. O a la religión. Ni la ciencia ni la religión lo conocen. Entonces ninguno de ellos sabía realmente quién era el Señor. Pero lo seguían. ¿Por cuántos años lo siguieron? 3. ¿Usted cuánto tiempo lleva siguiendo al Señor? Y ahora le pregunto, ¿usted lo conoce? ¿O solamente lo sigue porque, pues, no sé, porque me cae bien, porque me simpatiza, porque veo que realmente hace cosas bien geniales? Porque, pues sí. ¿Cuál es nuestra percepción? ¿Cuál es esa... sí, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo captamos? ¿Cuál es el enfoque que tenemos sobre él? Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, hablando de conocerle a Él, no es por nuestro mérito, no es porque indaguemos mucho en los libros, no es porque... No. El conocimiento de Cristo es para todo aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y si usted está hoy aquí, es porque el Señor le quiere revelar a usted quién es Él.
Siéntase afortunado. No lo tome por poco. Entonces, esa misma línea que estábamos leyendo, en el 22, entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y entonces aquí digo, ¿por qué rayos primero le da las llaves y le dice que edificará su iglesia sobre la revelación que el Padre le dio, y después le dice: aléjate de mí, Satanás? Suena totalmente contradictorio, ¿verdad? Pero el Señor me mostró que Pedro está representando a la iglesia, ¿sí? A una iglesia que, aunque ama a Cristo, está confundida. Una iglesia que, aunque ama a Cristo y quiere hacer lo mejor para Él y para su reino, no está del todo entendida. ¿Y por qué? Porque Pedro le dice a Jesús: no, o sea, a ti no te debe de pasar nada, Señor. Y humanamente lo entiendo, era el maestro, por favor, es el Hijo de Dios, el Mesías. Pero eso interfería con su misión en la tierra, tal cual lo hace Satanás. Trata, porque no alarma, de interferir esa misión de Jesús en la tierra. Y Pedro estaba tomando ese mismo lugar inconscientemente. Estaba estorbando la obra de Jesús. Por eso le dijo: aléjate de mí, Satanás, me eres estorbo. No quiere decir que Pedro fuera el diablo, pero estaba actuando como él, sin querer, queriendo, ¿verdad? Y muchas veces actuamos así como iglesia, hermanos, sin querer, por supuesto, por supuesto. Entonces, fíjense, la línea tan delgada que hay entre aportar al reino y frenar al reino por creer algo equivocado aquí, por no conocer a Jesús realmente. Pedro es la iglesia que cree saber qué es lo mejor, pero no conoce cómo funciona el reino de los cielos. Pedro representa a esa iglesia. ¿Por qué? Bueno, a esa iglesia que tiene la mirada puesta en las cosas del hombre. En el no, es que esto no se va a poder porque no, está bien caro el terreno. Las cosas puestas en la mirada puesta en las cosas de los hombres. Y eso es estorbo. Eso es estorbo para el reino. Y creemos que hacemos lo correcto en nuestro corazón y tratamos, ¿verdad? Lo más que se puede. Sin embargo, el Señor nos enseña que eso es estorbo. Ahora, este amigo que les cuento me dice: llego a mi casa y mi esposa está enojada, acabarla, molar. Llego estresado, llego fastidiado, está todo tirado, llego y me enojo más, llego estresado y me estreso más llegando a mi casa. Si a alguien le están cayendo pedradas, no he vuelto a ver a nadie. Pero desgraciadamente es una situación muy común, ¿sí o no? Pues sí. Y creemos luego que por servir a Jesús, que por servir en la iglesia, el Señor se va a encargar de eso, porque sacamos de contexto el versículo que dice que nosotros nos encarguemos de sus asuntos y Él se encargará de los nuestros, ¿verdad? Y dice: ay, no, pues es que la Biblia se está contradiciendo. No, estamos sacándolo de contexto. Dice el dicho: agarras un texto, lo sacas de contexto y lo pones de pretexto, ¿verdad? Entonces, fíjense aquí el Señor Jesús dice quién es Él y a qué vino. Dice, ¿cómo se lo puse? No puse la cita, perdónenme. Dice: Jesús causa de división. Es un versículo muy popular, así que dice: no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa.
Dices, ¿cómo rayos van a estar mis enemigos en mi propia casa? Señor, pues no te pases, ¿verdad? Porque servir en la iglesia, acercarte a Dios, acercarte, te va a empezar a cambiar muchas cosas en el corazón. Y eso ya no va a encajar con tu estilo de vida que tenías antes. Ya no vas a embonar igual. Ya no vas a ver las cosas de la misma manera. Y eso automáticamente va a poner a los tuyos, a los que viven contigo y los que te conocen bien, contra ti. Ay, sí, ahora ya eres aleluya. Ya, pues no que vas a la iglesia. ¿Por qué me ves así? Como si ahora por ir a la iglesia ya fuéramos perfectos. Desgraciadamente luego los afuera estamos a todo dar y llegamos a la casa. Digo, a mí no me pasa, gracias a Dios. Me saqué la lotería con esta cholada. Pero bueno, luego mis compañeros me platican todas sus vivencias y digo, ay Dios, no, pues es que es necesario entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros y cómo funciona el reino. Y no podemos pretender que el Señor resuelva eso. ¿Y cómo es que entonces llegamos a nuestra casa y el enemigo está ahí? ¿A poco no suena contradictorio? Pero si no lo entendemos de la manera correcta, nos podemos enojar contra Jesús. Y eso es lo que este muchacho sentía en su corazón. Y me dejó ver una parte de la iglesia que yo no estaba considerando. Porque, pues bueno, yo no recuerdo haber pasado por ese capítulo. Tal vez pasé por otros diferentes, pero ese no me tocó vivirlo. Sin embargo, es una realidad en la iglesia. En toda la iglesia en general. Es una realidad que no debe de seguir así. Es una realidad que debemos cambiar. Pero no lo vamos a cambiar nada más así porque sí. Debemos entender cómo funciona. El Señor en su palabra nos dio principios para eso. Para cambiar eso. Para cambiar nuestro hogar. Y me puse a buscar todos esos principios y no acabo hoy. Si los leyéramos todos. No sé si les gustan anotar. 1 Timoteo 3, del 1 al 7, habla de cómo debe de ser alguien que desea dirigir una iglesia. 1 Timoteo 3, del 8 al 13, cómo deben de ser los diáconos. 1 de Pedro 3, del 1 al 7, cómo deben de ser las esposas con sus esposos. Eso sí lo vamos a leer. ¿Me lo ponen, por favor? 1 de Pedro 3, del 1 al 7. Ya que estamos aquí. Aprovechando el micro. Es poderoso este micro. Es 1 de Pedro 3, del 1 al 7. Por favor. Ándale, gracias. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Dígame, varón, ¿su esposa tiene eso? ¿Un espíritu afable y apacible? No conteste porque le va a tocar sillón. La que sigue, porfa. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Hasta ahí. No es cierto. Dice, vosotros maridos, luego respingaron. Vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida,
para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Sí, finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hasta ahí está bien. Sí, hasta ahí está bien. Para no extendernos demasiado. El punto es ese. Igual si quieren anotar el siguiente, no lo leemos para no extendernos demasiado. Primera de Pedro 3, del 8 al 22. Habla de que todos debemos de vivir en armonía. En armonía. Desde nuestro hogar. Entonces ustedes díganme, esas características que leímos, ¿a quién le tocan? ¿A Jesús o a nosotros? A nosotros. A nosotros. Entonces, ¿cómo rayos vamos a estarnos quejando de que no, pues es que yo le sirvo? ¿Y por qué? Eso es una injusticia. Me voy a ir de la iglesia. No, atarantado, no es así. No le dije así, pero sí lo pensé. La iglesia siempre ha tenido el poder de cambio. Siempre. La vida que tú quieres está en tus manos. ¿Cómo quieres que sea tu casa? Está en tus manos. No va a ser fácil. No va a ser fácil porque tendrás a tus enemigos en casa. Sí, pero dependerá de tu persistencia. Dependerá de qué tan agarrado estés de Cristo para soportarlo y para ir enderezando tu casa, para irla levantando. No que, ay, no, pues es que ya me desanimé. No, por favor. ¿A poco porque te hicieron una cara en el trabajo dejas de ir? ¿Ah, que no? Ni modo, pues te la aguantas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una necesidad, ¿verdad? ¿No tiene usted la necesidad de vivir bien en su casa? ¿De vivir en paz? Entonces, ¿por qué a la primera de cambio? Ay, no, pues es que, pues, ay, pateando piedritas, ¿no? A eso no fuimos llamados, varones, ni mujeres tampoco. En Hechos 1, del 8 al 11, dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Para cambiar nuestra vida. Poder para ir a imponer manos. Poder para romper maldiciones, cadenas generacionales. Ese poder. La iglesia moderna piensa que Jesús solucionará nuestros problemas así nada más. Pero el Señor no vino a eso, Él vino a salvar nuestra alma. Si vamos a Mateo 10 del 8 al 10, lo voy a leer en NTV. El Señor nos dice algo que a mí me encanta. Dice, es Mateo 10 del 8 al 10. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. En otra versión que me gusta más dice, den de gracia como de gracia han recibido. Y hay otra que dice, den gratuitamente como gratuitamente han recibido. Entonces puede usted decir, bueno, entonces ¿de qué sirve seguir a Jesús? Para eso, para investirte de autoridad. Él es el maestro. Él nos enseña cómo hacer esto. Sanen enfermos, resuciten muertos, curen a los leprosos, expulsen demonios. Y muchas veces tenemos la fumada idea de que tenemos que ver a alguien retorciéndose con un chamuco adentro, echando espuma por la boca, para que, esta es mi oportunidad, en el nombre de Jesús. No necesariamente. Puede ser que sí. No necesariamente. Luego nos volamos la mente pensando en que todo va a ser supervisible. Pero ¿saben qué? ¿Ustedes conocen a alguien enfermo de su corazón?
Alguien con heridas de rechazo, alguien con heridas de maltrato, alguien con heridas de tantas cosas. ¿Verdad que sí? A esos son a los que hay que ir a sanar. Resucitan a los muertos, gente que no tiene esperanza, gente que ya no sabe por qué rayos vivir. Está muerta en vida. ¿Conocen a alguien así? ¿O ustedes se han sentido así? A esos son a los que hay que ir a resucitar. Curen a los leprosos. ¿Cómo se trataba a alguien, a la gente que tenía, cómo trataban antes a los leprosos? Tenían que estar excluidos. Todo el mundo les huía para no contagiarse de lepra, ¿sí o no? ¿Conocen a alguien aislado? ¿A alguien que nadie le habla? ¿Que todos le hacen el feo? A esos leprosos hay que ir a curar, acercándose, como Jesús lo hacía. Que se expulsen demonios. ¿Cuánta gente no vive con ideas en su cabeza de suicidio? Falta de perdón. Son demonios que están atormentando a esa persona. A ellos. No nos esperemos a que se esté revolcando y echando espuma. Son a ellos a los que el Señor nos mandó. Y Él nos enseñó cómo. Él nos enseñó cómo y nos envistió de autoridad para hacerlo. Sin embargo, hemos vivido mucho tiempo sin conocerlo realmente. Aún en sus tiempos, cuando Jesús caminó sobre la tierra en lo físico, el entendimiento humano no fue suficiente para saber quién era Él. ¿Quién es Él? Cuando Juan el Bautista estaba preso, mandó a unos siervos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú aquel que ha de venir? ¿O esperaremos a otro? ¿O esperaremos a otro? Y la respuesta del Señor me encanta porque dice, Él no dijo, sí, pues soy yo, compadre. No, Él dijo, los ciegos ven. Amén. Me estremece. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres anunciado el Evangelio. ¿Qué más pruebas quieres? ¿Qué más prueba? El Señor no dijo, sí, soy yo. Pudo haberlo dicho y era válido si era Él. Pero Él se fue a las pruebas. ¿Qué pruebas tiene usted de que el Señor lo ha sanado? ¿Qué pruebas tiene usted de su existencia? No lo ha visto con los ojos. Porque el Señor lo ha sanado, el Señor lo ha levantado, el Señor le ha abierto los ojos, el Señor le ha dado una nueva esperanza. Él está vivo para usted. Y eso mismo tenemos que hacer con los demás. Llevarlos con aquel que resucita muertos, que sana leprosos. Jesús no responde con una afirmación directa. Jeremías 9:24 dice, si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme y de que entiende que yo soy el Señor, que actúa con fiel amor, justicia y rectitud. Pues es lo que a mí me gusta, dice el Señor. Y me encanta, dice, si alguien quiere hacer alarde de algo, si alguien se quiere jactar, si alguien quiere presumir algo, que presuma de que aprendió a conocerme a mí. Eso es lo único de lo que nos podemos jactar, hermanos. Es decir, yo lo conozco a Él, yo sé que Él me ama y yo sé que te puede amar a ti. Bueno, ya te ama, pero tú no lo sabes, ¿no? Bueno, cuando le hablamos a alguien que no lo conoce, ¿verdad? Y eso, hermanos, lo es todo. En Juan 14, del 5 al 14, vemos cómo la incredulidad estorba tanto para conocer a Jesús. Felipe, ya saben, siempre Felipe con sus payasadas. Felipe y su incredulidad que trasciende en el tiempo y en el espacio. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Si me conoces, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Cómo se llama usted? ¿Cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Brian? ¿Cuánto tiempo lleva usted caminando con el Señor? ¿Ya le conoce? ¿O quiere una señal? ¿O quiere que le muestre, que Jesús le muestre al Padre, siendo que Él es uno con el Padre? Si hemos visto a Jesús, si hemos sentido, si hemos visto su mano, hemos visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¡Qué vergüenza! Que el Señor nos diga eso. Pues por lo menos créeme por lo que hago. ¿Fue lo que le dijo a Felipe o no le dijo eso? Por lo menos créedme por las mismas obras. Pues ya, si no te basta con mi presencia, si no te basta con lo que yo te transmito, por lo menos créeme por lo que hago. A mí me hubiera dado muchísima vergüenza si hubiera sido yo Felipe. Pero a veces yo me porto así. Me quedé en el 11, creo, ¿verdad? Sí. El 12 dice, de cierto os digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Sin embargo, el Señor no nos debe nada. El Señor nos lo promete porque Él es bueno, porque Él nos ama. Dice, todo lo que me pidieran, yo se los voy a dar. No porque tenga por qué. No es su obligación dárnoslo. No nos debe nada. Ay, pues, Señor, ¿por qué me pasa esto? Pues echa para atrás tu cassette y revisa qué sembraste para que no te quejes de lo que estás cosechando. Es una ley espiritual. Sin embargo, luego nos comportamos como si el Señor nos debiera algo. Pues no, Señor, como si le estuviéramos haciendo el paro de venir a servir. Como si servirle a Dios fuera hacerle un favor. Por favor. Con o sin nosotros la obra avanza. Nadie somos indispensables. Si nosotros nos rajamos, el Señor va a poner a alguien que sí quiera hacerlo. Pero qué mejor que seamos nosotros. Qué mejor que nosotros nos aferremos, como dice la alabanza que cantamos al final. Te abrazo y no me suelto más. En Juan 6, del 63 al 69, el Señor habla del Espíritu y habla de aquel que lo habría de entregar. Y pueden decir, bueno, ¿qué tiene que ver? Ahorita me van a entender. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, siempre Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Me conmueve mucho esta escena porque si se lo imaginan, no nada más lo seguían los 12, lo seguía más gente. Digamos que los 12 eran los
protagonistas junto con Jesús, pero le seguía más gente. Sin embargo, muchos se fueron. Y el Señor les pregunta, ¿ustedes también? ¿Ustedes también se van a ir? ¿Ustedes también me van a abandonar? Y la iglesia, Pedro, le responde, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Yo le pregunto a usted, si se va de aquí, si se va, no hablo de este lugar, no hablo de la iglesia, de la iglesia de Cristo. ¿Qué se va? ¿A dónde va a ir? Sin embargo, veo desgraciadamente mucha gente que se va y me puedo dar cuenta que ha sido porque nunca le conoció a Él. Una vez que encuentras la verdad, no puedes dejar de buscarla, porque sabes que es la verdad. Y la verdad no se vende, la verdad no se intercambia. Sin embargo, puedo darme cuenta que todos ellos, los que se fueron, no lo conocieron, no entendieron quién era Él. Quizás porque la situación de sus casas no cambiaba. No sé, no lo dice así, tal vez por ello. Pero ¿saben qué? hace rato que estábamos igual cantando, hay una alabanza que habla que dice que no fue la sombra de Pedro, sino alguien más. Y el Señor me mostró algo en ese momento que, bueno, me lo recordó porque ya me lo había mostrado antes. Cuando está en Hechos dice que sacaban a los enfermos para que cuando Pedro pasara por ahí, su sombra los curara. Y muchos sí fueron curados. Y sí, definitivamente no era la sombra de Pedro como tal la que curaban, ¿verdad? Sino era el Señor detrás de él. Sin embargo, llevándolo a nuestro entendimiento humano, ¿qué se necesita para que alguien haga sombra? Y me puede sonar tan absurdo, pero espero que me la cache. ¿Qué se necesita para que alguien haga sombra? ¿Mande? Que haya sol, sí. Y la segunda, que es todavía más obvia que esa. Gracias, pastor. Estrellita, pastor. Se requieren solo dos cosas para hacer sombra. Estar presente y que sea temprano. ¿Entendió? Es tu presencia temprana la que puede sanar a alguien, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Tu presencia temprana. Si te esperas mucho, se te va a ir el sol. Y no digo que después no se pueda, sí se puede. El Señor es bueno, pero te va a costar mucho más trabajo. Bueno, no sé por qué lo dije, pero ahí está. El que lo quiera recibir, recíbalo. Cuando no conocemos al Señor, no somos tan diferentes a Judas. Entonces digo, híjole, en serio, me cae, ahorita se los voy a comprobar. Judas vivió en un contexto histórico en el cual se esperaba que el Mesías prometido llegara a derrocar a los romanos, a defender al pueblo de Israel. ¿Sí me explico? Él vivió en esa época en la que se esperaba que el Señor, que el Mesías viniera a hacer eso, a liberar al pueblo de la opresión. Sin embargo, Judas, yo veo que en todos los textos en donde Judas es citado, todo el tiempo está esperando que Jesús haga algo para lo que no fue enviado. No sé si ustedes lo han notado. Siempre Judas juzgando las acciones, siempre Judas preguntando, siempre Judas como de, ay, no, es que así no. ¿A poco no? Cuando María derrama el perfume de alabastro sobre el Señor Jesús, a Judas no le parece. Ay, no, pues es que qué desperdicio derramar lo mejor de ti en el Señor. Uy, no, sí, súper desperdicio, Judas. Judas no entendía quién era él, aunque le siguió por muchos años, bueno, por 3 años. A mi ver, Judas esperaba un líder bélico,
no alguien que pusiera la otra mejilla. Entonces, ¿qué pasaba? Que Judas vivió esperando que Jesús fuera alguien que no era. Judas vivió esperando que Jesús sacara la espada y que empuñara la espada física y se la pusiera a un soldado en la yugular. Pero el Señor no vino a eso. No vino a libertar de esa manera. Sin embargo, yo veo un Judas incómodo todo el tiempo con Jesús. Que a pesar de que estuvo con él, y a pesar de que compartió sus milagros y compartió y vio la multiplicación y vio maravillas, algo no le acababa de cuadrar a Judas. Algo dentro de él no estaba conforme. Y miren, se los voy a poner un ejemplo más masticable. Cuando ocurre un divorcio, porque el príncipe se convirtió en sapo o porque la princesa ya se convirtió en bruja, ¿qué sucedió ahí? Hay una decepción de una parte o de otra, ¿sí o no? Hay una decepción y por ende hay un distanciamiento. ¿Sabes qué? Por tu lado, yo por el mío. Ya. Se rompe la relación. Cuando la persona con la que estás no es la persona que tú creías que era, decepciona, claro que decepciona. Y lo más, pues bueno, no puedo decir que lo más sano, ¿verdad? Porque el Señor no está a favor del divorcio, pero bueno, mundanamente hablando, pues a lo mejor sería separarse, ¿no? Sin embargo, Judas tenía eso en su corazón, una decepción, porque Jesús no hacía lo que él quería que hiciera. Y esto, ¿y por qué llegó a esta conclusión? Obviamente esta conclusión está basada en la Biblia y ahorita van a ver por qué. En Zacarías 11, del 12 al 13, habla de las 30 monedas de plata. Dice, ya voy a acabar, ya casi. Luego les dije a los comerciantes, quiero que me paguen mi sueldo, pero si no quieren pagarme, no lo hagan. Entonces ellos me pagaron 30 monedas de plata. Dios me dijo, 30 monedas de plata es muy poco por todo lo que yo he hecho a favor de mi pueblo. Toma las monedas y tíralas en el cofre de las ofrendas. Desde entonces ya estaba escrito lo que iba a suceder. Y dice, 30 monedas de plata es muy poco por lo que yo he hecho por mi pueblo. Sin embargo, cuando Judas ofrece entregar a Jesús, ¿cuánto le pagan? 30 monedas de plata. Y algo que me intriga es que tenemos la idea de que Judas lo entregó por dinero, ¿verdad? De que Judas fue ambicioso y dijo, ay, 30 monedas de plata. Sin embargo, en aquel entonces 30 monedas de plata era lo que se pagaba por un esclavo. Ese era el precio de un esclavo. 30 monedas de plata, nada más. Y además Judas les dice, ay, bueno, me estoy adelantando. En Marcos 14, habla cuando Judas se entrega al Señor y dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me quieren dar? Y os lo entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas en ningún momento negocia el precio. Una persona ambiciosa es bien abusada para los negocios, ¿sí o no? Y dice, a ver, te voy a entregar a Jesús, el Hijo de Dios. Él no vale 30 monedas de plata, échale más. Sin embargo, Judas nunca lo negocia. Hasta les pregunta, ¿cuánto me quieren dar? Dice, ¿qué me quieren dar? Y yo se los entrego. Si le hubieran dado un frutzi, a lo mejor lo hubiera hecho igual. ¿Verdad? Y es una humillación al Señor. Sin embargo, Judas, yo por eso rechazo la idea de que Judas lo entregó por ambición. No creo. No lo creo. De verdad, no. Ustedes juzguenlo por sí mismos, pero yo no lo creo. Y eso es lo que nos han hecho creer por mucho tiempo, que la ambición de Judas fue lo que hizo entregar a Jesús. Para mí no. Desde entonces, y dice, se las dieron, y dice, desde entonces buscaba oportunidad para entregarle.
vendiéndolo, entregándolo a precio de esclavo. Cuando llegó la noche, ese está en Mateo 26, del 33 al 35. Ay, no, puse mal la cita. Perdón, Mateo 26, del 20 al 25. Ya voy a terminar, ya no tardo tanto. Dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? El Señor le dijo, tú lo has dicho. Casi nada más le faltó decir, el que se llame, que empiece con Ju y termine con Das, me va a entregar. ¿Ah? Después de esto, el Señor anuncia la negación de Pedro. Le dice, Pedro, le dice a su iglesia, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. En la iglesia que dijo, no, Señor, yo no te voy a negar, antes moriré contigo. Y sabemos lo que pasó, ¿verdad? Después de eso, el Señor es arrestado. Y acá hay otro punto que me hace reforzar todavía la convicción de que Judas no lo conocía a Jesús. Miren, dice, es que no noté muchas citas. Creo que es Marcos 14:47. Dice, mientras todavía hablaba el Señor, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. ¿Sí es verdad? Bueno, voy para allá. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, este es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro. Y le besó, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Sabemos que fue Pedro. Una vez más, la iglesia creyendo hacer lo correcto, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario de que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿como contra ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos aquellos que dijeron, no, Señor, yo moriré contigo, patitas les faltaron. Después en Mateo 26:69, Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dicen. Saliendo de la puerta le vio otra y le dijo lo mismo. También ese estaba con el Nazareno. Y Pedro otra vez dijo, no, yo no lo conozco. Y después lo que hizo fue ponerse a maldecir para que le creyeran. Cuando maldecimos negamos a Jesús.
Cuando maldecimos somos esa iglesia que lo niega, seguramente más de 3 veces al día. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cantara el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Y ahora díganme ustedes, imaginen la escena. Eso ayuda mucho a entenderlo. Imaginen, contemplen a Jesús en esa cruz, con esa corona de espinas, con esos clavos atravesando sus manos y sus pies. Dicen los estudiosos que las cosas con las que esas cosas con las que lo golpearon arrancaban la piel. No eran simples látigos que abrían, arrancaban la piel, tenían como dientes. Dicen los estudiosos que la piel de Jesús de su espalda quedó totalmente desprendida y sus costillas podían verse de espaldas, los huesos vivos. Y yo digo, iglesia, ¿seremos capaces de contemplar a Jesús así y verlo a los ojos y reprocharle algo? Muchas veces lo hacemos, viendo un Jesús agonizante, que no merecía estar ahí, que no se aferró a ser hijo de Dios, que no se aferró a su trono, que no se aferró a la legión de ángeles que él pudo haber llamado. Se aferró a usted y a mí. Se aferró al amor que él tiene por nosotros. Porque el amor fue más grande que su dolor, fue más grande que su humillación, fue más grande que su pena, fue más grande que la vergüenza que él pasó. ¿Me ayudas? En Romanos 8, del 12 al 17 dice: así que, hermanos, deudores somos. Deudores somos. Él no nos debe nada. Y cada vez que algo me sale mal, me acuerdo, digo, deudor soy. Gracias, Señor. Y al principio me costaba tanto trabajo, pero cuando usted contempla al Señor ahí, no hay nada que reprochar, no hay nada que pedir, no hay nada que reclamar, porque deudores somos. Posteriormente Judas muere y dice en Mateo 27, del 3 al 5, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero fíjense aquí nada más que dice: Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado. Él no sabía que lo iban a condenar así. Me atrevo a decir que Judas lo entregó para que así a Jesús no le quedara de otra. Y ahora sí, de una vez por todas, fuera el Jesús que Judas creyó que era. Lo que Judas hizo fue acorralarlo para que a Jesús no le quedara otra más que desenvainar la espada por fin. Porque Judas nunca entendió a Jesús. Sin embargo, Jesús no sacó la espada. Le ordenó a la iglesia, le ordenó a Pedro que la guardara. Y se fue con ellos. Después Judas entrega las piezas y le dicen, y les dijo a los ancianos: he pecado entregando sangre inocente. Hasta ese momento se dio cuenta de quién era Jesús, pero ya era tarde. Cuando Jesús estaba en la cruz, que dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero ya era tarde. Le respondieron a Judas: allá tú, es tu problema. No vengas aquí a llorar. Y arrojando las 30 piezas de plata en el templo, salió y se ahorcó. No lo pudo soportar.
No pudo soportar lo que hizo. Mientras tanto, Pedro, su amada iglesia, también lo negó 3 veces. Después de que el Señor resucita, se encuentra con Pedro y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le pregunta otra vez: Pedro, ¿tú me amas? Y la tercera vez Pedro se entristece en su corazón y le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y el Señor le da la gran encomienda a su iglesia y le dice: apacienta mis ovejas. Si me amas, apacienta mis ovejas. Y la diferencia entre Judas y Pedro fue que la iglesia por lo menos sabía que Jesús la amaba. Por lo menos Pedro sabía que Jesús lo iba a perdonar, porque conoció su amor, porque conoció su entrega por sus ovejas. Mientras tanto, Judas se quitó la vida, porque para él era inconcebible que él fuera perdonado, porque no conocía a Jesús, porque nunca lo conoció. Y se quitó la vida. Así que, hermanos, si usted ha pensado en quitarse la vida, si usted ha pensado en alejarse, es porque no ha conocido a Jesús. Si usted ha pensado alguna vez que lo que ha hecho es tan malo que Jesús no lo pueda perdonar, permítame decirle que usted no lo conoce. Estoy seguro de que si Judas hubiera pedido perdón, el Maestro lo hubiera perdonado. Pero Pedro, su iglesia, que 3 veces lo negó, el Señor 3 veces le preguntó si lo amaba. Y si Pedro lo hubiera negado 4 veces le hubiera preguntado si lo amaba. Las mismas veces que Pedro lo negó fueron las mismas veces que el Señor lo perdonó. Las mismas veces que el Señor le dijo: tu deuda está pagada, no me debes nada, yo te amo y morí por ti. Y así como yo di mi vida por las ovejas, ahora tú dala por ellas, si es que me amas. Y me siento totalmente confrontado con eso de salirnos de la caja. No sé si sentir emoción, no sé si sentir miedo, pero yo espero que usted en su corazón también tenga el anhelo de salirse de la caja. Y contemple esa cruz. Y hay una alabanza que me encanta, que si usted se la sabe, acompáñenme. Así, solamente su corazón y su garganta para el Señor. Que dice: al contemplar tu obra en la cruz. Si se la sabe, échele. Tanto amor.